No bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cariñoso saludo, meditemos el Evangelio de este segundo domingo del Adviento en el nuevo año litúrgico. Nos encontramos para alimentarnos con el pan de la palabra, para escuchar ese mensaje de vida y de salvación, y sobre todo para disponer nuestro corazón a uno de los momentos más bellos de todo el año litúrgico, el nacimiento espiritual, la natividad, la Navidad de el amor de Dios, la paz de Dios en el pesebre más hermoso que hay, nuestro corazón. Para eso es este tiempo del Adviento y pedimos las luces del Espíritu Santo para que Él nos acompañe en las palabras que vamos a compartir con ustedes y acompañe también sus vidas, sus corazones, para que nos abramos a este mensaje poderoso por demás, como siempre es poderoso y revolucionario el mensaje del Evangelio si lo tomamos en serio. Hablemos pues y proclamemos esta palabra de Dios, del Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía el gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hemos proclamado la palabra del Señor. Comenzamos a caminar en este tiempo del Adviento, y si el primer mensaje del domingo pasado, primero del tiempo de Adviento, inauguración del nuevo año litúrgico, era despierta, tú que duermes, de alguna manera reconocer que nos pasamos en la vida como anestesiados, como narcotizados, perdiendo el sentido y perdiendo la capacidad de descubrir qué es esencial y qué es accidental en la vida humana, qué es importante y qué es sencillamente accesorio, y nos ayuda o nos invita a despertar de esa somnolencia, a estar en vigilancia, en vela constante, y de alguna manera reconociendo que el pecado es tal vez la realidad que más nos adormece en la vida, porque uno no es consciente de alguna manera de toda la luz, la sabiduría y la novedad de la vida que nos trae el Evangelio de Jesús, y está como adormecido por acostumbrarse a convivir con el pecado. Tendremos que decir que hay una palabra central en este segundo domingo del tiempo del Adviento, preparatorio a la Navidad. Esta palabra central es: habla, grita, no te quedes callado. La expresión de Juan el Bautista, gritar a los suyos, no habla necesariamente de un grito que apabulla, aplasta, intimida a otra persona en una discusión. Hace referencia más a un grito del corazón, a un celo por la gloria de Dios y a un celo por las almas de los hombres. Ese es el grito al que nos invita Juan el Bautista, seguido muy de la mano del profeta Isaías en la primera lectura de hoy, donde varias veces aparece esta expresión: grita, no te calles.
Nuestro mundo tiene que reconocer el poder convocador, el poder corrector, corrige, el poder sanador, el poder liberador de la palabra. Dios, por el bautismo y por la presencia del Espíritu Santo, nos ha dado palabras de vida para compartir con otras personas y de alguna forma para nosotros no dejarnos intimidar, silenciándonos, callándonos cuando es necesario exhortar, cuando es necesario denunciar, cuando es necesario corregir, cuando es necesario hablar. Reconozcamos esa verdad. A veces nos callamos y puede que nos caiga ese reclamo del mismo profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 10, cuando dice: Dios nos pedirá cuentas si somos perros mudos. El perro que no ladra y no avisa del peligro, de la llegada del mal, el perro que se duerme y no es vigilante, que no es capaz de alertar sobre una situación que se nos viene de peligro para nuestra vida. Pero hoy nos preguntamos, ¿por qué nos callamos? Porque hay muchas personas que tienen palabras vanas, palabras necias, palabras insensatas. Hablan en la radio, en los programas juveniles, hablan en las redes, ofenden, lastiman. ¿Y por qué quien tiene palabras de sabiduría, palabra de vida, a veces se silencia? Un papá frente a sus hijos, un buen amigo frente a otro a la hora de corregirlo, un mismo pastor de almas, sacerdote, frente a su feligresía. Habrá que decir que hay una primera causa de ese silenciamiento, ese callarnos y no denunciar, no hablar, no ser profetas para nuestro tiempo. Esa primera causa, si suena un poco duro, se llama cobardía. A veces no hablamos porque tememos, sentimos miedo de entrar en contradicción con otra persona. Decimos querernos evitar problemas. Siempre me ha llamado la atención este refrán: la ignorancia es atrevida, y a veces podríamos agregar: la sabiduría es silenciosa. El ignorante habla, a veces sandeces, a veces necedades, pero las habla, y las personas sabias muchas veces se callan, repito, para no entrar en confrontaciones, en disgustos, impidiendo que aquel equivocado, aquel malicioso, aquella persona que está en un camino equivocado, un camino que no es, no puede encontrar luz ni verdad en su corazón. Somos cobardes de alguna forma para hablar. No chocamos con el pensamiento único de nuestro tiempo. Una expresión que empezó a acuñar el Papa Francisco a propósito de su discurso la semana pasada en el Europarlamento, en la ciudad de Estrasburgo, Francia, donde les decía: no nos podemos someter a un pensamiento único que impone contravalores que en definitiva van contra el hombre, contra la familia, contra la misma dignidad. Decía el Papa: gracias por invitarme a hablar ante quienes representan una comunidad de 500 millones de personas, los 751 europarlamentarios. Pero no me puedo silenciar. No se puede absolutizar los derechos humanos individuales en desmedro o en perjuicio de los derechos humanos colectivos. No puede ser que se endiose al individuo y se atropelle una comunidad. Lo dijo el Papa la semana pasada: no es un perro mudo. Seguramente entrará en contradicción con el pensamiento único, el pensamiento políticamente correcto, el pensamiento políticamente dominante. Pero el Papa no teme hablar. Y nosotros, cristianos, si nos callamos, ustedes frente a sus hijos, yo frente a mi feligresía o en general frente a la sociedad, cuánta oscuridad en el mundo si nosotros tenemos una palabra de Dios de sabiduría y no la sabemos exponer, no la sabemos decir porque nos da miedo entrar en contradicción con los demás. Coloco ejemplos sencillos. Miro una persona que valora su matrimonio y los amigos lo ridiculizan diciendo: usted es el más tonto,
que habiendo tanta mujer bonita con las que gana el año, usted no aprovecha. Parte de ese pensamiento único es desvalorizar lo que es el principio de la fidelidad en el amor y por el contrario, ensalzar la infidelidad del adulterio como la gran cosa en las relaciones de matrimonio. Si un hombre es valiente, le dirá a sus amigos, yo soy hombre fiel. Si se acobarda y los amigos le dicen, eres un tonto, no aprovechas, probablemente se adherirá a ese pensamiento único que alimentan sobre todo los grandes medios de comunicación social. Coloco un segundo ejemplo. Cada vez más se apabullan las personas que se atreven a opinar distinto, a disentir, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho a adopción de hijos. Se les tilda de oscurantistas, se les persigue por parte de los medios de comunicación social, se les tilda de medievalistas, se les ridiculiza y aquellos que pensaban que podían exponer la verdad del Evangelio se acobardan y no se atreven a hablar por no entrar en choque, en confrontación con un pensamiento político único, promulgado desde grandes organismos, desde ideologías y difundido casi de manera uniforme por grandes medios de comunicación. Yo podría citar con nombres propios del periódico El País de España, del periódico Le Monde de Francia, de BBC de Londres, del periódico El Tiempo de Colombia, del New York Times de Estados Unidos, de CNN en Estados Unidos, claramente su ideología, porque uno ve una manipulación de la realidad y cómo de alguna manera la toman a su favor, victimizando a quien quieren proteger y de alguna manera satanizando a la iglesia o aquellos que sin ser iglesia se atreven a disentir de ese pensamiento único. Amigos, somos cobardes. Creemos que estar con la mayoría es estar con la verdad. Si algo nos dejó como legado Benedicto XVI es esta afirmación: la verdad no se mueve por estadísticas. Los pontífices de la verdad no pueden ser un director de un medio de comunicación social que establece qué es bueno y qué es malo. La verdad es Cristo. La verdad está en el Evangelio. Y por más que ahora tengamos un mundo y una sociedad con otro tipo de pensamiento, hay que hablar a unos hijos, hay que hablar el profesor a unos alumnos, hay que hablar el comunicador católico a través de una cámara de televisión como lo hago ahora con ustedes y decir, no nos silenciemos. Juan el Bautista habló, no tuvo miedo y había un poder muy grande, el de Herodes, y le dijo directamente, lo que estás haciendo con tu cuñada Herodías, esposa de tu hermano Filipo, se llama adulterio. Muchos le dijeron, no te metas con el poderoso, no te metas con ese zorro, como le dirá Jesús. Y él no teme anunciar la verdad, aún sabiendo a los peligros a los que se veía expuesto. Muchas veces no hablamos por cobardía, porque pensamos que podemos entrar en contradicción con otra persona. Una segunda causa de por qué nos silenciamos, los falsos respetos humanos. Miraba a propósito de la reciente muerte de la tercera mujer más rica de España, la llamada Duquesa de Alba. Como ella decía, que nadie se meta en mi vida porque yo no me meto en la vida de nadie. Con toda seguridad que fue una gran mujer y sobre todo una mecenas del arte. Pero hay que decir esto, de esta gran mujer, obedece claramente a una mentalidad, y es cuál. Es la mentalidad del respeto humano. Cada uno viva su vida como quiere. Yo no me meto en la vida de nadie. ¿Qué tal que Jesús no nos hubiera exhortado? ¿Qué tal que Jesús no nos hubiera dicho esto es bueno, esto es malo? ¿Qué tal que no hubiera corregido a la mujer sorprendida en adulterio, al publicano que le dice convierte tu corazón, que hoy me alojo en tu casa? ¿Qué tal que Jesús, por respetos humanos, no hubiera denunciado el mal de los fariseos, el pecado del publicano, el adulterio de la mujer sorprendida en tal situación? Hoy tenemos que reconocer nosotros, debemos hablar y vencer esos falsos respetos humanos y romper con esta lógica
es su vida, que haga con ella lo que le viene en gana, lo que le parezca. Una tercera causa de silenciamiento y de falta de anuncio profético en nosotros los cristianos es claramente la comodidad. Sabemos que hay corrupción en la empresa y me silencio porque si hablo me gano un problema. Sé que están robando en ese almacén de manera periódica desde la bodega y yo me silencio para no complicarme la vida. De hecho, en el mundo de los zampones, en el mundo de las mafias, hay la famosa ley del silencio, donde se paga con la vida quien se delate. Hay el amigo para hacer el bien y hay los amigotes para hacer el mal. Y amigotes entre ellos se tapan sus fechorías, sus acciones de bandidos, sus aventuras con mujeres, se las tapan. Eso no es lo que Dios nos pide. A veces por comodidad es la vida de Él, no me voy a meter, me gano un problema si me pongo a hablar, si denuncio esta situación, simplemente me callo. Pensemos en esto y es verdad, nosotros somos cómodos, vemos el mal que crece y uno dice, me callo para no ganarme un problema, por comodidad. Una cuarta causa, y podríamos señalar final entre muchas que pudiéramos escoger, está el individualismo egoísta. Cuando uno piensa que la vida empieza en uno y termina en uno, uno lanza esta expresión, allá él, allá ella, es su vida. Yo me preocupo por lo mío, yo no me preocupo por lo de los demás. Yo respondo por lo mío, que cada uno responda por lo suyo. Es una actitud práctica, no lo niego, pero es una actitud profundamente egoísta. Mira que por cobardía, mira que por falsos respetos humanos, mira que por comodidad, mira que simplemente por egoísmo o por individualismo nos silenciamos. Papás, no renuncien a corregir a sus hijos. Hoy nos dicen que todo es un trauma para un adolescente. Mira cómo están creciendo sin Dios y sin ley. Eso es lo que quiere el buen Dios para la vida tuya, para tu familia. Eso es lo que Él quiere. Yo no lo pienso así. Dios ha dado a un papá y a una mamá una sabiduría para exhortar, acompañar, corregir, hablar a un hijo, con amor, pero hablarle. Me parece increíble la historia que oí hace varios años de una madre que a su niña, porque es una niña de 11 años, le dice, ya te vino la primera menstruación, ya eres mujer, mira, de una vez, carga estos preservativos, porque tú no sabes lo que puede pasar con tus amistades, carga siempre un preservativo. Cómo una mamá es tan descriteriada, cómo una mamá deforma a una hija y en vez de exhortarle y decirle tienes 11 años y aunque ya te hiciste señorita, no empieces todavía tu vida sexual, no hay madurez fisiológica, no hay madurez psíquica, no hay madurez emocional, no hay madurez afectiva. Aprende a esperar. Lo que hace la mamá es darle un preservativo con un mensaje, acuéstate con quien quieras con tal que no te embaracen o no te enfermen. Eso es un papá, una mamá descriteriados, una persona deformadora. Un ser humano que quedará frente a la niña de 11 años como la super wow, la super mamá. ¿Cómo se dejan presionar a veces los papás de un hijo? Mamá, ¿cómo que no me dejas ir a la finca con todos los compañeros y compañeras del cole? Si todas mis amigas van a ir a la finca, tú eres la única que no nos dejas. Oye, te vas a dejar presionar, te vas a dejar impresionar porque tu niña que tiene 14 años y queréis irse 2 días para esa finca, con los peligros que puede tener y diciéndole lo que dice todo adolescente, yo sé manejar mi vida, yo ya estoy grande, pues estarás alta a los 14 años, grande y madura todavía te falta. Y la mamá se silencia. Y la mamá sencillamente, por estar a la moda, por no figurar como retrógrada, por no figurar como la achapada a la antigua,
por figurar como una madre progresista y moderna, entrega su hija a lo que pueda acontecer en esa finca el fin de semana, con el argumento de que todas las amigas, las mamás las dejan ir. Mamá, habla. Mamá, habla. Profesores en los colegios y en las universidades, así como hay el agnóstico y el ateo, que dice desde la primera clase, es una ridiculez creer en Dios, así como es atrevido y es envalentonado aquel que ataque el cristianismo, una fe religiosa o la iglesia. Si tu profesor, tu profesora tienes fe, háblale a tus alumnos de que la vida no es solamente materia, de que el hombre no es solo biología, de que el ser humano tiene una dimensión espiritual, de que nosotros no podemos obedecer a un discurso trasnochado del materialismo histórico en categorías marxistas más que superadas. No podemos entender que el ser humano es solamente un ser social, un ser laboral, un ser político. El ser humano es un ser trascendente, espiritual, abierto a Dios. Profesor, habla. Que otros docentes de tu institución educativa se burlen de ti, no importa. Recuerdo una profesora de una importante universidad aquí en la ciudad de Medellín, porque le habló un compañero docente de que iba a la misa y él le contestó, oye, y es que tú todavía eres de esas. ¿Cómo es de envalentonado, de atrevido? ¿Cómo es de cínico el mal, la insensatez? ¿Cómo hablan de respetos humanos, pero cuando se enfrentan a un católico que lo ven débil, se envalentonan, gallo con las gallinas y gallina con los gallos? ¿Cómo nosotros silenciarnos? Como un hombre de fe en su trabajo se silencia supuestamente por no hablar. El Bautista nos pide un testimonio profético. El testimonio del profeta se sintetiza en 3 palabras y con esto vamos concluyendo. El profeta anuncia, 1, denuncia, 2 y renuncia, 3. Expliquémoslo. El profeta anuncia, la vida puede ser de otra manera. La gloria, el poder de Dios viene a nuestra vida. Él nace en un pesebre para comprometerse con la historia humana. Su amor es liberador, su amor es sanador, su amor es salvador. Acógelo en tu corazón. Ese es el anuncio profético de un Juan Bautista, de un Jesucristo, de un Papa Francisco en nuestro tiempo. Hablar de la misericordia de Dios. Decir como afirma Francisco, más fácil nos cansamos nosotros de pedir perdón que Dios cansarse de perdonarnos nuestras equivocaciones. Exhortar, mostrarle al mundo que somos mucho más que consumo, que diciembre es mucho más que pólvora, comida, licor, trasnocho, rumbas, filas interminables para comprar un televisor en promoción, filas interminables en el taco, trancón de carros en una gran avenida de nuestra ciudad. Diciembre es mucho más que eso. El pesebre es la paz de Dios, el amor de Dios, la vida de Dios que viene a nacer, a morar, a habitar en tu vida. Es asumirlo y es creerlo verdaderamente. Hoy estamos llamados a ser profetas, anunciando el amor de Dios. Pero también estamos llamados a denunciar el pecado. ¿Acaso no lo hizo Juan el Bautista? Conviertan su corazón. ¿Acaso siguiendo Isaías no dice, allanen, abajen esas montañas de soberbia, dirán los padres de la iglesia, suban esos valles de desánimos? Continuarán reflexionando los padres de la iglesia sobre el texto de Isaías. ¿Acaso no es decir estás equivocado? Decirlo con amor, pero decirlo. Exhortar a una persona y ya salvaste lo que tenías que hacer. ¿Cuántos abortos se hubieran podido evitar si tú le hablas a tiempo a una niña que piensa abortar? ¿Cuántos matrimonios no se habrían desbaratado si tú le dices a ella o a él, lucha por tu matrimonio, lo que es grande en la vida vale la pena?
¿Cuántas personas no habrían equivocado el rumbo de sus vidas, cogiendo, por ejemplo, la marihuana? Se le hubiera dicho, tú no necesitas de marihuana para estar bien. Dios te ayuda a estar bien. Y no es marihuana. Tú no necesitas experiencias artificiales para sentirte bien en la vida. Denunciar las equivocaciones, el pecado del ser humano. Juan les decía, confiésense y bautícense para alcanzar el perdón, arrepiéntanse. Él denunció. Finalmente, Juan el Bautista renuncia. Ya no es el anuncio del amor salvador de Dios, ya no es la denuncia del pecado, la equivocación, la ceguera del ser humano, es la renuncia. Vestía con piel de camello, se alimentaba de miel y de saltamontes, langostas, vivía en cuevas, estaba por encima del consumismo de su época, que también lo habría en menor cantidad, pero también lo habría. ¿Quién es Juan el Bautista hoy día? Francisco. ¿Por qué pasó de 3 millones de seguidores en Twitter a 15 millones en 19 meses? ¿Por qué pasó? Se quintuplicó su cuenta de Twitter. Porque la gente le cree más que a sus palabras, a su testimonio de austeridad, de renuncia del mundo, de sus vanidades, de sus lujos. Porque él descubre la vida sencilla, la vida austera como un valor. Porque se transportaba en transporte público, porque vivía en un sencillo cuarto, porque se hacía de comer, porque visitaba las villas de miseria en Buenos Aires, porque sigue hablando de los pobres y los defiende con el corazón, porque anuncia que hay que proteger a los inmigrantes, porque denuncia la explotación de un sistema financiero que pone por encima el capital sobre las personas. Él tiene autoridad. Me parece escuchar al presidente Barack Obama cuando ha dicho de este Papa, tiene algo poderoso en él. Cuando lo conoció visitándonos en el Vaticano, hay algo poderoso en él. Lo veo un hombre coherente. La renuncia a las vanidades, lujos, ostentaciones, a la mundanidad de la que habla Francisco, le da coherencia. Y eso a un cristiano le hace falta, nos hace falta. Anunciar está bien, denunciar está bien, pero renunciar es mejor. Y nos da autoridad moral para hablar. Amigos, hoy nos pide el Evangelio, Isaías, la segunda lectura, nos dice, hablemos, no nos quedemos callados. Parece que fuéramos predicadores, una voz en el desierto que nos escuchara. Habrá quien nos escuche. Jesús fue una voz en el desierto en su tiempo y hoy son 2.000 millones de cristianos. Hablemos. Sé que el evangelio no es para todo el mundo y sé que el falso evangelio del mundo, la riqueza, el poder, la imagen, la ostentación, el placer egoísta e instantáneo pesan en nuestra vida, pero hay algo más profundo. Termino simplemente diciendo, como Jesús, como Juan el Bautista, como el Papa Francisco, hablemos. Hablemos con amor, pero hablemos. Hablemos gritando, no con nuestras palabras, sino desde el corazón. Segundo, como Francisco, como Juan el Bautista y lógicamente como Jesucristo, seamos profetas para nuestro mundo. Mostremos dónde se han equivocado y dónde está la verdad más alta. Tercero, como Francisco, como Juan el Bautista, como Jesús, tengamos coraje. Seamos valientes. Un cobarde nunca será un buen evangelizador. Uno que se acomoda, uno que no quiere entrar en contradicción con el pensamiento dominante, con lo que dicen sus amistades, sus amigotes, nunca será un buen profeta. Seamos valientes. Cuarto, como Juan el Bautista, como Jesús, como Francisco en el siglo XXI, hay que aprender a ser signos de contradicción, amados por uno y odiados por otros. A los sacerdotes mucha gente nos ama y alguna gente nos odia. Y por eso los vamos a silenciar. Eso ha sido de siempre. Jesús lo profetizó hace 2000 años. El mundo no los va a querer. El mundo me rechazó a mí y lo va a rechazar a ustedes, mis discípulos. No esperen lo contrario. Finalmente, como Jesús, que fue instrumento del Padre Dios, como Juan el Bautista que dice con humildad,
Yo no merezco siquiera desatarle la correa de las sandalias al que yo anuncio y viene detrás de mí, como Francisco, que lo vi inclinado ante el patriarca Bartolomé I, pidiéndole la bendición en un gesto de humildad y buscando hermandad en esta reciente visita a Turquía, buscando ese encuentro entre religiones, cristianismo e islamismo. Nosotros sintámonos instrumentos de Dios. A Francisco el mundo laico lo quiere, la Curia Vaticana, hay que decirlo, no lo quiere. Pues ¿qué lo va a querer la Curia Vaticana si los quiere reformar en sus costumbres y en sus resabios? No lo quieren, pero eso no le importa. Él, utilizando unas palabras de Juan 23 en su misa de canonización, lo ha dicho: Dios me ha puesto en este momento de la historia en el pontificado y soy simplemente un guía, guiado por el Espíritu. Vivió contradicciones Juan 23 cuando convocó el concilio. Oye, anciano viejo, ¿qué vas a convocar un concilio? La iglesia no está para esto. Y contra el parecer de algunos dueños de la verdad, de la Curia Vaticana o cardenales de la época en los 60, Juan 23 convocó la más grande reforma de la iglesia en 500 años. Este papa latinoamericano, a sus 77 años, si el buen Dios lo ha colocado, le permitirá hacer cambios pastorales y sobre todo conversión de nosotros sacerdotes, de obispos y cardenales. Hay que hablar. El Papa habla, lo hace con amor, pero habla. No nos callemos, no seamos perros mudos. Avanzamos en este Adviento y digámosle al niño Jesús del pesebre: ayúdame a hablar con amor y con sabiduría, a denunciar el pecado y el mal que veo a mi alrededor y a anunciar el amor de Dios en mi familia, entre los míos. No dejes que los miedos se apoderen de mí. Señor, si me meten miedo los mundanos de esta tierra, ¿qué será del cristianismo? Tú nos dices: no te dejes meter miedo, porque yo estoy contigo. Tengo que gritar, tengo que anunciar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Niño Jesús del pesebre, ven a nuestras almas, ven a nuestras vidas, ven, no tardes tanto. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.